Hola a todos, bienvenidos al canal a raíz de un comentario que me llegó por Instagram donde me sugerían hablar de mis libros favoritos de la vida. Llegué a la idea de recomendarles lo que para mí son libros que me cambiaron la vida, que me hicieron ver el mundo desde otra perspectiva cuando vivía momentos complejos. En el fondo, en el canal siempre recomiendo libros que me gustan, por lo tanto siempre son mis libros favoritos. Pero en este caso quiero recomendarles libros que no solo me gustan, sino que son importantes para mí, porque aparecieron en el momento justo, cuando más lo necesitaba. Recuerden dejarme en los comentarios si ustedes tienen algún libro que les haya cambiado su vida. Chesterton es un escritor muy importante en mi vida porque me devolvió el asombro por la existencia. Sus textos rebosan optimismo, alegría por la vida, son luminosos. Por lo mismo, el primer libro que quiero recomendarles es este que está aquí, Ortodoxia. Él fue un escritor y periodista británico que dio mucho que hablar por sus abundantes y polémicas publicaciones a principios del siglo XX. Un escritor con una imaginación impresionante. Este tremendo clásico que está aquí, publicado en 1908, se trata de un ensayo y lo recomiendo no solo como libro, sino como una representación. Lo recomiendo en representación de toda la obra de Chesterton. Si bien es imposible que un solo libro resuma todo, por lo menos este tiene los principales lineamientos en lo que creía el autor. Como les decía, era un escritor que le gustaba cuestionar las ideas de los demás. Por lo mismo, impactó a la sociedad de su tiempo con la publicación de un libro titulado Herejes. Y muchos críticos de la época lo confrontaron diciendo que no era digno criticar las creencias filosóficas de los demás, ya que él no había predicado con el ejemplo al no explicar la suya. Entonces Chesterton, en respuesta, escribió este libro 3 años después para explicar sus propias creencias, pero a nuestro ingenioso amigo no le gustaba el desorden y utilizaba una serie de argumentaciones para ir llevando al lector paso a paso al entendimiento del sistema filosófico en el que él creía, y que de paso me maravilló. Chesterton barajaba diversos argumentos para explicar su tesis. En uno de ellos, por ejemplo, habla de la locura. Él deja establecido que la locura es una enfermedad, porque una persona demente no puede observar los matices de la vida, no evalúa las opciones, solo cree en una verdad hasta el fin, una verdad única. Lo mismo que un científico o un materialista. En cambio, en su opinión, el hombre debe tener la posibilidad de creer en algo místico, en algo más allá. Mientras haya un misterio para él, para el hombre, habrá salud. La gente que es libre de creer en contradicciones, de aceptar el caos del mundo, esa gente, según Chesterton, se mantiene cuerda. Los científicos y la gente adoctrinada, que cree saber toda la verdad, están propensos a enfermar, y lo recalca con esta frase: el peligro de enloquecer radica en la lógica y no en la imaginación. Y esta idea de que la lógica es una enfermedad lo dice con toda intención, para contrarrestar las ideas materialistas de otros grandes pensadores de aquel tiempo, y por lo tanto sus enemigos ideológicos, por ejemplo H.G. Wells y Bernard Shaw. A ellos les importaban las cosas puntuales, las cosas concretas. A Chesterton le importaba el universo, lo espiritual del hombre, lo maravilloso de la vida misma. Él buscaba la verdad cósmica. Este mundo no es irracional, ni tampoco racional. En palabras de Chesterton, es casi racional. Necesitamos de una filosofía de vida que ame tanto a este mundo, que sea capaz de dar la vida por él, pero siempre conservando el temor de perderla. Es decir, que siempre debemos tener un poco de insatisfacción para alcanzar la satisfacción. Y la respuesta la encontramos en la ortodoxia. Lo que decía era cómo no entendían las personas lo maravilloso que es estar vivo, lo sorprendente que es un hombre, un ser humano, es una maravilla del universo. Y para finalizar esta idea, volvemos a una frase de ortodoxia que me fascina y los invito a leer también a Chesterton. Así que vamos con esta frase de ortodoxia. El sentido milagroso de la humanidad debería resultarnos siempre más intenso
que todas las maravillas del poder, el intelecto, el arte o la civilización. El hombre, como tal, plantado sobre sus dos piernas, debería parecernos más conmovedor que cualquier partitura musical. Otro libro que ha sido muy importante para mí y que me ayudó mucho a salir de un periodo de frustración muy importante, en donde yo sentía una especie de repulsión hacia la ciencia, fue este ensayo que está aquí, llamado Hombres y Engranajes, publicado en 1951. Ya es realmente todo un clásico latinoamericano del escritor argentino Ernesto Sábato. Este libro me hizo sentir que Sábato conversaba conmigo. Al leerlo me sentí comprendido y acompañado. Recibí el consejo de un hombre que abandonó la ciencia para convertirse en escritor, y entendí que lo que realmente estaba mal era la sociedad y su progreso vertiginoso y desalmado, y no era yo. Hombres y Engranajes no solo intenta poner de manifiesto esta crisis universal que vive la humanidad, sino que viene a ser una suerte de autobiografía personal y espiritual de Ernesto Sábato, en donde pone riguroso orden a las ideas que encausan su vida, porque Sábato desde muy joven, en busca de orden en el caos de la existencia, buscó refugio en la matemática, lo que lo llevó a obtener el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de La Plata, y más tarde una beca para investigar radiaciones atómicas en el laboratorio Curie en París. Esta experiencia terminó por detonar en él una crisis existencial, al darse cuenta del mal que estaba haciendo la ciencia al mundo, por lo que decide abandonar definitivamente la física para dedicarse a ser escritor. Sábato, al estar inmerso en la ciencia positiva, logra captar que aquella creación del hombre ya no era controlada por él mismo y se había escapado a territorios inalcanzables para el hombre medio. La ciencia, que había nacido para solucionar los problemas de la sociedad humana, sería la responsable también de su destrucción. Entonces, profundamente influenciado por el movimiento surrealista, decide comenzar por escapar él mismo de las garras de la vorágine tecnolátrica y se aísla en un pequeño rancho junto a su familia, y en condiciones precarias comienza a escribir y reflexionar para conservar su propia humanidad, pese al repudio de sus colegas científicos. Para Sábato son dos fuerzas dinámicas y amorales las responsables de nuestra sociedad maquinista, que adora la técnica, el dinero y la razón, fuerzas que individualmente no podrían habernos dañado, pero que en conjunto han logrado convertirnos en un engranaje de una gigantesca máquina de producir y consumir. El hombre ya no tiene tiempo para el ocio ni para su desarrollo espiritual. Sucumbe ante el poder de la abstracción. Pasó de ser un hombre concreto, con deseos individuales, a un hombre masa, con deseos colectivos. Ahora todos queremos lo que todos quieren. Fue el hombre moldeado y transformado en la pieza perfecta para encajar en el funcionamiento de una sociedad maquinista y tecnolátrica, en donde se volvió un engranaje más del sistema, una pieza reemplazable, con una profunda pobreza espiritual. El hombre, según Sábato, se convirtió en cosa. El hombre vivió la cosificación. Y aquí Sábato nos deja una frase inmortal, que yo adoro esta frase, yo por mí la tendría enmarcada, y es precisamente esta: la masificación suprime los deseos individuales, porque el superestado necesita hombres cosas intercambiables, como repuestos de una maquinaria. Y, en el mejor de los casos, permitirá los deseos colectivizados, la masificación de los instintos, construirá gigantescos estadios y hará volcar semanalmente los instintos de la masa en un solo haz, con sincrónica regularidad, mediante el periodismo, la radio, el cine y los deportes colectivos. El pueblo, embotado por la rutina, podrá dar salida a una suerte de panonirismo, a la realización colectiva de un gran sueño, de modo que al huir de las fábricas en que son esclavos de la máquina, entrarán en el reino ilusorio creado por otras máquinas, por rotativas, radios y proyectores.
El existencialismo llegó a mi vida para darme la claridad necesaria. Llegó en un momento justo para entregarme respuestas, y fue precisamente Albert Camus el que me dio esperanzas en medio de la desolación, en medio de ese sentimiento de angustia frente a la nada. Y el libro que mejor refleja las ideas de Camus es este ensayo que está aquí. El autor parte de lo más básico preguntándose cuál es el problema principal de la filosofía, y la respuesta es la evasión de la vida, porque simplemente no vale la pena vivirla, ya que no importa todo lo que haga el hombre mientras esté vivo. La muerte es una meta final que nadie puede evadir. Por lo tanto, la vida es absurda, y eso nos sume como seres vivos en una angustia y un vacío existencial. Según Camus, el absurdo es una contradicción. Como somos seres racionales, buscamos la verdad absoluta, es decir, la razón de estar en este mundo. Pero la respuesta a esa pregunta no existe, no es racional. Por lo tanto, si buscamos esa respuesta y no existe, la vida es absurda. Y cada paso que damos hacia el futuro es un paso hacia la muerte. Para Camus, evadir nuestra vida es un error, es decir, intentar olvidar que somos mortales. Es por ello que el ensayo pone como ejemplo el mito de Sísifo como una analogía a nuestra vida actual. Este personaje sufre un castigo en el infierno, debe empujar una roca por una colina hasta llegar a la cima, pero cuando termina la tarea, la roca vuelve a caer y debe volver a realizar la tarea una y otra vez durante toda la eternidad. Lo mismo pasa en la actualidad, todos estamos sumidos en la misma rutina de reiteración y siempre con un fin absurdo, es decir, el recomenzar, el volver a empezar el círculo infinito, posponiendo todo para el futuro, ahorrar dinero para disfrutar más adelante, pero allá solo nos espera la muerte y dejamos de vivir el hoy. Nos sacrificamos hoy para disfrutar el mañana, y ese mañana nunca llega. Entonces, al igual que el hombre contemporáneo, Sísifo se da cuenta de que su destino es absurdo, de que su tarea no tiene sentido. Por ello, Camus dice que el hombre que toma conciencia de su destino absurdo es el hombre que realmente puede ser feliz, pero no si evade el absurdo de la vida, sino que la enfrenta la vida de forma consciente, y ese hombre que decide mirar la muerte de frente es un hombre rebelde. Otro libro ligado al existencialismo, y por lo mismo me llenó de ideas nuevas cuando lo leí, fue La náusea de Jean-Paul Sartre. En este libro el autor nos introduce en su filosofía y nos demuestra cómo la existencia precede a la esencia en el ser humano. Para eso crea un personaje fuera de lo común, Antoine Roquentin. Con una vida solitaria y con las características necesarias para que no se sienta parte de la sociedad y pueda mirarla desde fuera, de forma individual como un espectador, pero que al mismo tiempo puede verse a sí mismo por dentro, por medio de exhaustivas interrogantes que lo asaltan a cada instante, este personaje se dedica a escribir un libro sobre un personaje histórico del siglo XVIII, el Marqués de Rollebon. Creo que así se pronuncia. Así, con este afán de escribir sobre el pasado, Roquentin comienza a sentir extraños síntomas que lo hacen sentirse asqueado. Él lo llama la náusea. No se olviden de suscribirse al canal. Todo esto lo sabemos por medio del mismo Roquentin, que narra en primera persona su vida a través de un diario personal. En medio de sus peripecias, la náusea se va intensificando hasta el punto en que descubre que el pasado no tiene sentido. Él se da cuenta que los recuerdos son una excusa para sentir que no se ha vivido en vano y que el mérito de olvidarlos intensifica su vida, le da una sensación única de aventura, ya que solo ese instante importa, pero a la vez siente el vértigo de que no hay nada más adelante y no hubo nada más atrás, es solo el ahora, la existencia es vacía. Eso lo llena de angustia a tal punto de compararse con la vegetación y los objetos. Ellos no tienen conciencia, solo existen. En cambio, el ser humano adquiere el conocimiento y se da cuenta de la verdad, de que la existencia precede a la esencia. Aunque tengamos el conocimiento, este no es eterno, no trasciende, solo lo hace la existencia.
es todo lo que hay. Afloramos de la nada, somos brotes aleatorios de vida que no respondemos a ningún plan ni proyecto. Podemos existir como también no existir. No tenemos causa, somos contingentes. Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente. Los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que hay quienes han comprendido esto, solo que han intentado superar esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí. Pero ningún ser necesario puede explicar la existencia. La contingencia no es una máscara, una apariencia que puede disiparse. Es lo absoluto, en consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es gratuito. Ese jardín, esta ciudad, yo mismo. Estas ideas que Sartre nos comunica a través del relato las hace entender de una forma didáctica. No es un texto de filosofía, sino que crea un personaje que vive el proceso de entender que su vida es absurda. Por lo mismo, para llegar a eso, no nos cuenta una vida interesante, no es una historia entretenida, sino que es degradativa, es un proceso de descomposición. El personaje va perdiendo poco a poco lo único que lo protege contra la náusea, el amor de una mujer y su libro, por lo que no es una historia recomendable para alguien que busque un relato que lo motive a leer, sino para personas que busquen ideas que los motiven a leer. Es una historia de pensamientos y reflexiones que Sartre hila de forma inteligente, concepto a concepto. Narciso y Goldmundo de alguna forma viene a representar lo importante que han sido en mi vida los libros de Hermann Hesse. Es una novela preciosa, llena de metáforas y enseñanzas sobre la vida. Más que una novela, parece una parábola, un texto de otro tiempo, lejano y fantástico. Aquí, Hesse intenta ejemplificar mediante hechos simples ideas muy complejas y lo logra con creces. Es de esos libros que se te quedan en el alma sus enseñanzas. Ideal para cualquier persona que enfrente una crisis frente al mundo actual. Y sobre todo, para los jóvenes que empiezan a vislumbrar su camino en este imperfecto mundo de luz y oscuridad. Fue publicado en 1930, nos transporta a la Edad Media, al medioevo europeo, específicamente en Alemania, en las cercanías del monasterio de, lo voy a dejar aquí escrito porque no lo puedo pronunciar, en pleno siglo XIV. En esta época medieval, en donde el autor sitúa a sus personajes, está Narciso, es un monje del monasterio de Mariabrunn, un lugar donde se medita y enseña a muchos jóvenes de los alrededores. Mientras Narciso se dedica a dar clases, un nuevo alumno llega al monasterio, llamado Goldmundo, y lo hace, llega al monasterio debido a los deseos de su padre de que se convierta en un asceta. Para Goldmundo, la idea de su padre es lo mejor y pretende vivir para siempre en el monasterio, siguiendo los deseos de su progenitor. El asunto es que Narciso y Goldmundo, profesor y estudiante, terminan haciéndose muy amigos, y gracias a ese lazo, Narciso puede indagar en el alma de su amigo y se da cuenta de que lo que Goldmundo pretende hacer es solo una fachada. Su verdadero ser se halla oculto en el fondo de su corazón. Su verdadero yo ha sido reprimido por él mismo de forma inconsciente. Gracias a la habilidad de Narciso y a las eternas charlas que se llevan a cabo entre los dos amigos, logran despertar la verdadera esencia de Goldmundo, dándole la posibilidad de que se conozca a sí mismo. Desde ese momento, al ser consciente de eso, inicia un camino de vida totalmente diferente a lo que tenía planeado. Un camino lleno de desafíos, alegrías y tristezas, de amor y de pasión. Siente la llamada de la libertad y se dirige al mundo que lo espera, en donde descubre su verdadera vocación por el arte.
Estos dos personajes, Narciso y Goldmundo, son dos perspectivas, son dos caminos distintos para vivir. Mientras Narciso, lleno de esplendor intelectual, vive confinado en el monasterio, defendido por sus muros para que él pueda pensar y desarrollar ideas, Goldmundo vive en el exterior, afrontando todos los peligros y consecuencias. Él vive en libertad absoluta, vagabundeando por el mundo. Mientras uno posee el don del intelecto, el otro posee el don de la sensibilidad. Uno piensa y el otro siente. De esta forma, Hesse intenta representar la vida de un hombre ligada al arte, como Goldmundo, y la de otro ligada a la ciencia, como Narciso. Para Hesse, ni el camino de los sentidos ni el camino intelectual son capaces de entender este mundo en toda su complejidad. Ninguno es capaz de descifrar el misterio de la vida por sí solos. Y es quizá allí donde Hesse intenta dar una posible solución basada en que el ser humano no es 100% intelectual, ni tampoco 100% artista. Es las dos cosas, lo que le otorga cierta imperfección. Esa imperfección necesaria para abordar un mundo completamente imperfecto. Tanto Narciso como Goldmundo logran enfrentar mejor el mundo cuando precisamente se encuentran juntos, cuando ciencia y arte, es decir, pensamiento y espíritu, aunan esfuerzos para enfrentarse a la vida. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero les hayan gustado las recomendaciones y me cuenten en los comentarios si tienen libros que les hayan cambiado la vida, que hayan sido importantes para ustedes en un momento difícil. Como siempre, muchas gracias a todos por su apoyo. Cuídense.